Hola, comenzamos hoy día con nuestra segunda sesión de nuestro workshop de gestión de proyectos y hoy nos toca entrar ya derechamente en el proceso, ¿no? Que es el diseño de proyectos culturales. La sesión anterior estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con teoría o más bien con conceptos, ¿no? Que de alguna manera nos sirven para tener claridad en cómo nombrar después en nuestra justificación y en nuestros antecedentes cada uno de los conceptos que tenemos que desarrollar, ¿ya? Así es que partimos hoy día ya derechamente con el diseño de proyectos culturales. Lo primero que hacemos es preguntarnos qué es lo que es un proyecto. Y un proyecto es la concreción de una idea. Un proyecto es lo que hay que hacer, es decir, aquel desafío que centra nuestra atención para conseguirlo, integrando distintos elementos para una construcción permanente, ¿ya? Entonces, podríamos hacernos una gran pregunta inicial, que es ¿cuál es la relación que hay entre lo que hay que hacer, lo que quiero hacer y el impacto que va a causar mi intervención? ¿Ya? Esta pregunta es muy relevante hacérsela al inicio de la formulación de nuestro proyecto, porque esta pregunta es finalmente la que es la preparación del proyecto, es la que nos va a conducir a decidir cuál es el camino que vamos a hacer para que nuestro proyecto pueda influir en nuestro entorno. Cualquiera sea el tipo o la relevancia personal que le demos a un proyecto, siempre tendrá un impacto en el entorno. Y de esta forma es relevante anticiparse a ese impacto y pensar las consecuencias, no como en el sentido restrictivo, sino más bien para ver cómo se proyectan nuestras ideas. Es un proceso de reflexión, de una relación permanente entre la teoría y la práctica, y también es un instrumento para la negociación, para la participación y la cohesión. Por lo tanto, para organizar la gestión es un instrumento también de trabajo de equipo. Entonces, un proyecto finalmente tiene una dimensión temporal, tiene también un fin, tiene una exigencia y fundamentalmente, creo lo más importante de todo, tiene un proceso creativo que es el elemento fundamental y es finalmente el que va a llevar a que nuestro proyecto sea seleccionado o no. El proceso, la manera creativa, innovadora en que nosotros abarquemos este proyecto es lo que nos va a llevar al éxito o al fracaso. La idea de proyecto siempre surge desde el qué es y para qué sirve. Primero, cuando uno empieza a elaborar un proyecto, quizás la pregunta pertinente que tenemos que hacer es cuál es nuestro punto de partida, desde dónde estamos, ¿no? Y ese punto de partida es la idea o es el tema, entendiéndolo como una cuestión, como un fenómeno, e incluso como el proceso o el hecho que me provoca una actitud de inquietud en mí como creador, y lo que me hace tener interés para poder intentar elaborar un proyecto, ¿ya? Sin esa inquietud, sin ese interés,
cuesta mucho desarrollar un proyecto. Yo tengo que tener ganas, ¿no? Inquietud de querer crear y diseñar para poder llevar a cabo una elaboración de un proyecto. Dicen que cada creador, ¿no?, es hijo de su época, y eso se da en las artes, pero también se da en la generación de un proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, nuestra obra o nuestro proyecto tiene que estar estrechamente vinculado con el mundo en el que estamos situados, en el mundo en el que nos toca vivir. Y eso es relevante cuando se evalúan los proyectos. Por lo mismo, el proceso que lleva a concebir un proyecto tiene un carácter único y está determinado por la sensibilidad y por la formación. El origen de un proyecto puede ser o puede estar motivado por la atención a un problema, o bien puede provenir de una inquietud interna que está movida por la creatividad y que yo considero que debiese ser afrontado a través de este proyecto. Ahora, el punto de partida del inicio de un proyecto está determinado por las necesidades que tengan las personas, por las necesidades que tenga mi comunidad o por las necesidades que tenga una población e incluso una empresa, ¿ok? Pero surge siempre desde una necesidad. Por lo tanto, uno también tiene que tener un ojo de diagnóstico, ¿no?, de análisis de cuáles son las necesidades para poder ejecutar un buen proyecto. Pero atención, que la verdad es que todos los proyectos son distintos, todos tienen, si bien pueden tener contenido o se pueden basar en algo similar, todos son diferentes, ¿ya? Por lo tanto, no hay una receta, no hay una formulación universal, y eso quiero que todos lo tengan claro, porque siempre va a depender del creador, va a depender de cuál es el método de trabajo que va a establecer el equipo, va a depender de cuáles son las habilidades, cuál es la formación profesional que tiene el equipo, cuáles son las destrezas, cuál es la intuición que tiene el equipo, y también va a estar determinado por el entorno en el que está, por las herramientas y también por los instrumentos que va a tener a su disposición. Entonces, un proyecto cultural que se pueda desarrollar en Lo Barnechea como en los Andes son dos proyectos totalmente distintos, porque hay un entorno distinto y porque probablemente el equipo también sea muy diferente. Aunque el equipo que postule a los dos proyectos o a los dos sectores sea el mismo, las necesidades y el entorno y las herramientas que están a disposición son distintas. Por lo tanto, siempre van a ser proyectos diferentes. Aún así, la manera para que aterricemos y partamos a ejecutar nuestros proyectos, siempre están las interrogantes clásicas, ¿no? Que es el por qué, el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo, el con qué y el cuánto, ¿ya? Esas son las clásicas preguntas que nosotros tenemos que contestarnos de manera clara, ir desarrollando nuestros proyectos. Yo creo que existen como dos caminos para llevar a cabo la formulación de estos proyectos, ¿ya? Así como cuando uno dice dos mujeres y un camino, bueno, aquí son dos caminos para un proyecto, ¿ya? El primer camino tiene que ver con una formulación básica que yo creo que hasta hace 3 años atrás siempre había sido la misma, ¿ya? Y el segundo tiene que ver con una formulación de proyecto en relación al marco lógico, ¿ya? Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Si bien ambos se parecen muchísimo, hay uno que tiene una cantidad de preguntas más específicas y más determinadas que va a ayudar a que esta formulación de proyecto sea mucho más clara, sea mucho más transparente también. Bueno, la primera formulación tiene que ver con aquellas preguntas básicas,
¿ya? La primera es ¿por qué? ¿Por qué es la forma que nosotros tenemos de reunir aquellos antecedentes y para poder justificar nuestro proyecto? ¿Ya? La segunda pregunta es ¿qué? ¿Qué son todos aquellos objetivos generales y objetivos específicos y metas que queremos lograr con nuestro proyecto? La otra es ¿quién? ¿Quién? Tiene que ver con cuáles son aquellos participantes y beneficiarios que nosotros vamos para cuáles vamos a desarrollar nuestro proyecto. ¿Dónde? ¿Dónde es la ubicación? Y también cuál es el contexto en donde lo vamos a desarrollar. ¿Cuándo? ¿Cuándo son todas aquellas actividades basadas en un cronograma específico? ¿Cómo? Tiene que ver con aquellas estrategias y aquellos procedimientos que vamos a hacer para llevar a cabo nuestro proyecto. Y finalmente, ¿con qué? Que son aquellos recursos, tanto humanos, financieros o técnicos, que vamos a necesitar. En el caso de la formulación de un proyecto en relación al marco lógico, las preguntas son las siguientes. ¿Qué? Que tiene que ver con la descripción de nuestro proyecto. ¿Ya? Ahí ya tenemos la primera diferencia. Antes, en el anterior, en el básico, solo nos pregunta el ¿por qué? En cambio acá partimos inmediatamente diciendo qué es lo que vamos a hacer. Luego viene el por qué. Luego viene el para qué vamos a desarrollar este proyecto. Luego viene a qué contribuimos, ¿no es cierto? Como eso específicamente es cuál es la finalidad y el propósito de nuestro proyecto. Luego vienen los participantes, cuáles son nuestros beneficiarios, pero aquí hay algo bien específico también que lo pregunté, cuáles son nuestros beneficiarios directos y cuáles son nuestros beneficiarios indirectos. Nuestros beneficiarios directos vendría a ser, por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de una actividad para un niño, para el conocimiento del patrimonio en un niño, mi beneficiario directo va a ser él, porque él va a asistir a mi actividad, pero mi beneficiario indirecto va a ser su familia, pues su familia también va a comprender y va a conocer, porque el niño va a llegar a su casa contando del proceso o contando de la actividad que desarrolló. ¿Ok? ¿Dónde? Es la misma pregunta que en el básico, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ejecutar? Tiene que ver con el territorio en el que estamos insertos, ¿no? La localización. El cómo, cuáles son esas estrategias y cuáles son esas metodologías. ¿Cuáles? Que tiene que ver con nuestras actividades, ¿no? ¿Cuándo? Que tiene que ver con nuestro cronograma. ¿Quiénes lo van a realizar? Que tiene que ver con todo nuestro recurso humano. También está el con qué, cuáles son los recursos materiales, financieros y técnicos que vamos a necesitar. Y la gran diferencia que hay aquí también en esta formulación es en el cuánto y cómo lo sé. ¿Ya? Porque en el cuánto y cómo lo sé también tiene que ver con indicadores. Yo tengo que redactar una cantidad de indicadores para poder después verificar esos indicadores. Y finalmente, otra diferencia con el proyecto básico es en qué medida los objetivos del proyecto se van a cumplir. Entonces tengo que también tener claridad en cómo voy a ir evaluando los objetivos en la medida del proceso. Cuando nosotros nos encontramos con un proyecto, ¿no? En un formulario tenemos las siguientes preguntas. Básicamente las voy a resumir en 8, ¿ya? Primero, el título. Siempre recomiendo que el título lo coloquen al final, porque partimos pensando en un título y después a lo largo del proceso nos vamos dando cuenta que el título no tenía nada que ver con lo que yo había partido al inicio. Segundo, los antecedentes. Los antecedentes siempre es relativa a la cantidad, ¿no? Es variable la extensión. Pero hay que tener claridad de reunir todos esos antecedentes. Esos antecedentes tienen que ver con una referencia histórica, con aspectos generales
del caso, también con autores o con corrientes, ¿no? Que también estén hablando de la problemática de la cual yo estoy abordando. Esta parte es muy importante, ¿ya? 3, la justificación. Justificar el proyecto también es relativo, ¿no? Hay una cantidad de texto que también es variable, ¿no? Dependiendo de la magnitud del proyecto. Bueno, la justificación siempre tiene que estar justificada socialmente, culturalmente, teóricamente y personalmente. ¿Ya? Yo debo justificar desde esas miradas. En el fondo cuáles son las razones por las que este proyecto se tiene que llevar a cabo. Número 4 tiene que ver con los objetivos, el para qué, ¿no? El qué y el para qué. Esos son los objetivos generales, ¿ya? Y los objetivos específicos, que vendría a ser el número 5, siempre hay que máximo 3, ¿ya? Y esos se enuncian siempre con verbo, ¿ya? Con verbo de acción. Seleccionar, clasificar, etc. Número 6 son las metas, ¿ya? Tengo que tener claridad en cuáles son las metas que me voy a colocar en este proyecto. Entonces tiene que haber precisión en cuáles son aquellas actividades, ¿no? que voy a desarrollar. Número 7, ¿ya? ¿Cuál es el cronograma que voy a tener? Por lo general un cronograma va a depender del proyecto. Si yo voy a hacer un proyecto express, un proyecto a mediano plazo o un proyecto a largo plazo, por lo general se recomiendan 2, 6, 12 meses, ¿ya? Y en general esos como son los tiempos máximos de los proyectos. Y número 8, que es optativo, es la bibliografía. Es indicar cuál es la bibliografía que se utilizó para desarrollar los antecedentes, para desarrollar la justificación. Bueno, eso sería por esta sesión. Se nos hace cada vez más corta. Es mucho que abarcar, pero estoy tratando de hacerlo lo más resumidamente y queriendo hacerlo lo más claro posible para que les sea útil para ustedes y sus comunidades, ¿ya? La próxima sesión vamos a ver cuáles son aquellas herramientas que podemos tener para poder llevar a cabo este proceso de elaboración de un proyecto.